Bienvenidos a la charla, la naturaleza del universo y el origen de la vida. Somos dioses, tercera parte. Para poder tener dominio sobre la materia, debemos conocer la naturaleza de la misma. En esta parte de la charla conoceremos la naturaleza física del universo. Todo comienza con Tales de Mileto, un sabio griego que en el siglo VI a.C., después de haber heredado, como lo habían hecho todos los pueblos hasta ese momento, la cosmología y cosmogonía sumeria, sin poner en duda su legado, enseñó a sus discípulos que todo saber debe ser probado para descubrir su realidad. Por esta razón, Tales de Mileto es considerado el padre de la ciencia, pues con él se pasa de la aceptación del mito al logos, de la fábula al conocimiento verdadero o conocimiento científico. Por esta causa, con él nace el método científico. Al conjunto de reflexiones que lograron este cambio y dio inicio a la búsqueda real de la naturaleza del universo o physis y a su origen, y al origen de la vida o arjé, se le llama filosofía. En consecuencia, definimos filosofía al conjunto de reflexiones sobre las cosas naturales esenciales, sus características y propiedades, y la causa y los efectos de todo lo que existe. Cuando hablamos de las cosas naturales esenciales, nos estamos refiriendo al vacío presente en el universo y a lo que ocupa ese vacío, lo que llamamos materia. Esto es igual que preguntarnos ¿qué es el universo? La respuesta es, el universo es el conjunto de todo lo que existe. Entonces, ¿qué existe? Solo dos cosas, el vacío que ocupan los cuerpos y la materia, que corresponde a los cuerpos que ocupan ese vacío. En cuanto a las características y propiedades, el vacío no tiene propiedades como lo señalaba Tesla, solo características. Lo único que tiene propiedades y es la explicación de todo lo que existe es la materia. En otras palabras, todo lo que existe fuera del vacío es materia. Con respecto a la materia, tanto Lomonosov y Lavoisier, usando el método científico 2300 años después, descubren que es eterna y no se crea ni se destruye, sino que se transforma dentro de sus límites físicos naturales. Para descubrir el origen de una transformación de la materia, se debe recurrir al principio de causa y efecto, que es la base del método científico, pues todo efecto tiene una causa, así como toda causa produce un efecto. El efecto es el fenómeno presente, la causa es su origen. Todo lo hecho tiene una razón de existir, mas lo eterno no, pues al ser eterno siempre ha existido, por lo tanto carece de razón de existir. No tiene propósito alguno, pues es la existencia en sí misma. Solo lo hecho tiene el propósito de quien lo hizo, y como vimos en el pasado, sabemos que algo es hecho porque tiene principio y fin. Filosofía significa amor por la sabiduría, es decir, por el conocimiento verdadero, y llamamos conocimiento científico al conocimiento verdadero, sustentado y evidenciado por el método científico. Filosofía, método científico y ciencia tuvieron sus inicios con Tales de Mileto. Características del vacío. El vacío tiene las siguientes características. El vacío tiene solo tres dimensiones físicas, alto, largo y ancho. Ninguna dimensión adicional es observada ni avalada por el método científico. El espacio solo es una característica del vacío y se refiere a un área, ya sea determinada o no, dentro de ese vacío. El espacio como referencia al vacío tiene magnitudes, el vacío no. El espacio no existe como algo, lo que existe es el vacío. El vacío al existir y no tener propiedades es infinito. Simplemente no puede existir en medio de la nada, pues ésta no existe. Al ser infinito no está sujeto a creación alguna. No puede ser creado algo sin límites.
El vacío, por correspondencia al hecho de ser infinito, es eterno, es decir, no tuvo principio ni tendrá fin. El vacío, por el hecho de existir y no tener propiedades, es infinito, eterno y omnímodo, es decir, absoluto. No puede transformarse ni deformarse. Este conocimiento lógico y axiomático era del saber de los filósofos griegos presocráticos. En otras palabras, conocían la naturaleza física del universo a través de las características del vacío y las propiedades de la materia. Características y propiedades de la materia. La materia es el algo que ocupa el vacío y se encuentra en forma discreta, no continua, formando áreas conocidas como campos cuánticos o de pura energía por todo el universo. La materia no es la masa. Las partículas o campos cuánticos de la materia reciben el nombre de bosones y los podemos observar en las partículas de la luz. Los campos de luz no tienen masa, peso ni carga eléctrica. Pueden ocupar el mismo espacio de otros campos indefinidamente. En otras palabras, no cumplen con el principio de exclusión de Pauli y son de entropía cero, es decir, son eternas. El primero que se dio cuenta de esta realidad física fue Tales de Mileto al buscar la naturaleza de la materia en los campos de las fuerzas magnéticas de los imanes. Estas líneas de fuerza no presentaban masa alguna, pero eran campos de gran potencia. Para Tales de Mileto, el agua representaba un ejemplo de la transformación de la materia hasta lograr una densidad tangible. De allí sus tres estados: gaseoso, líquido y sólido. Y dejó a sus discípulos el encontrar el origen de la vida, es decir, el arjé, pues la naturaleza del universo ya se conocía, al igual que su carácter eterno. Pero quienes les siguieron, por falta del conocimiento de las variables correctas, no pudieron dar una respuesta hasta llegar al atomismo, una teoría propuesta por Leucippus y Demócrito, según la cual el universo está constituido por partículas indivisibles denominadas átomos. Esta teoría duró hasta un año antes del siglo XX, cuando un físico llamado Joseph John Thomson descubre que el átomo es un dipolo, es decir, hay una diferencia de potencial entre sus partes y su parte menor, de menor potencial, dio origen al descubrimiento de los electrones. Casi 150 años después de que Tales de Mileto diera a sus discípulos la tarea de buscar el origen de la vida, un filósofo griego, observando la imposibilidad de concluir la misma por la falta de variables objetivas, concluye que todo debe ser parte y provenir de una mente universal que tiene todo en su seno. Allí nació el Dios panteísta, es decir, que está en todas partes, que todo lo sabe y todo lo puede, cambiando al Dios histórico, el cual era concebido como un Dios personal, con cuerpo, partes y pasiones, heredado de la cultura sumeria y protohebrea. Hasta ese momento, todas las religiones cuyas cosmogonías provenían de la cultura sumeria creían en varios dioses y uno principal, que sin estar en todas partes, su influencia sí estaba presente a través de sus ángeles o mensajeros, y su poder y conocimientos eran la sumatoria de todo poder y conocimiento que se tenía, recibiendo el título de todopoderoso y omnisciente. Sin embargo, solamente eran títulos. El Dios panteísta pasa al judaísmo durante el Imperio griego y es asimilado por el cristianismo y luego por el islamismo. Un concepto de Dios polémico por la cantidad de contradicciones lógicas que genera, pues no se puede estar en todas partes y a la vez manifestarse como un ser personal e individual. Si todo lo creó, ¿cómo pudo crear el vacío del espacio que es infinito? Y si creó el vacío del espacio, ¿qué ocupaba antes de crearlo para poder existir? Si creó también la materia, ¿de dónde la sacó? De la nada. La nada no existe. Y si antes no existía la materia o energía,
¿Qué existía? La nada. Otra vez, la nada no existe. Si tiene todo poder, ¿puede hacer lo malo y seguir siendo Dios? ¿Puede quitarle el albedrío al hombre y seguir siendo justo? Si todo lo sabe, aún el futuro, es porque existe el futuro, por lo cual también existe la predestinación. Entonces, si el futuro es inamovible, el albedrío es un engaño de Dios a los hombres, ya que su futuro está determinado. Por lo tanto, ¿para qué esforzarnos a llegar al cielo? Existen muchas más contradicciones lógicas, lo que colocan a este tipo de Dios panteísta, creado por el filósofo griego Jenofante de Colofón, fuera del método científico. Las personas están libres de creer en lo que deseen, pero nunca la fe verdadera podrá estar cimentada en el error. Recordemos, las contradicciones lógicas no existen en la naturaleza. No se ha encontrado ninguna de ellas. El Dios panteísta ha generado durante toda la historia de su existencia una gran cantidad de ateos y agnósticos por la imposibilidad de su existencia contradictoria. Tales de Mileto, haciendo referencia de su apego a la cosmogonía sumeria, dijo: todo es animado y todo está lleno de dioses. Nada hay más bello que el mundo, que es la obra de Dios. Él creía en un cielo lleno de dioses, partes de una familia eterna de la cual todos somos sus parientes, con un Padre o Dios principal. Aquí Tales se refería al Dios histórico, un ser personal e individual semejante en forma al hombre, tal como aparece en los textos bíblicos, el cual lleva consigo el más alto grado de poder, conocimientos y autoridad, por lo cual se presenta en la historia como nuestro Padre Celestial o el Dios de todos los dioses. Ya sabemos que el universo es un fenómeno físico, por lo tanto mecánico. Llamamos principio a toda manifestación de causa y efecto. Veremos en esta parte los principios mecánicos que dan vida y existencia al universo. A mediados del siglo XVII aparece Isaac Newton, considerado el físico más grande de todos los tiempos. Su gran descubrimiento fue que el universo, siendo un fenómeno físico, por lo tanto mecánico, la sumatoria de todas sus fuerzas debería ser cero, y es correcto. En base a este descubrimiento, elabora las leyes de la dinámica o movimiento de los cuerpos en el espacio, como lo podemos observar en su tercera ley, conocida como la ley de acción y reacción. Esta ley nos enseña que si generamos una fuerza en una dirección y un sentido, se generará automáticamente otra fuerza de la misma magnitud y naturaleza de la primera, en la misma dirección pero en sentido contrario, manteniendo el cero mecánico universal. En 1664, Isaac Newton, usando un prisma e induciendo un rayo de luz sobre él, desentrañó un misterio que había desconcertado a generaciones de científicos: la naturaleza de la luz. Comprobó que la luz no era una onda, sino que estaba compuesta por partículas de diferentes tamaños. El color rojo eran partículas de luz de 760 nanómetros de longitud, y el violeta, que es el otro extremo del espectro de la luz, de 380 nanómetros. Posteriormente también se descubre que todo cuerpo, sea másico o no, a nivel subatómico, se comporta como onda sin serlo al moverse. Unos 10 años antes de comenzar el siglo XX, Nikola Tesla afirmó que nuestro tipo de materia másica tangible proviene de la materia de la luz, es decir, que todo proviene de campos de pura energía. En 1900, en el primer año del siglo XX, un físico alemán comienza a experimentar con campos de pura energía y descubre que hay una mínima cantidad de energía en nuestro estado de densidad material, que sería nuestro punto cero, y que toda cantidad mayor es un múltiplo de la misma. Y calcula su cantidad de energía, 6.62 por 10 a la menos 27 ergios por segundo, lo que se conoce como la constante de Planck, la constante más importante de la física,
De allí deriva la fórmula más importante, la fórmula de Planck, que plantea que la cantidad de energía de un campo está dada por la constante de Planck por la frecuencia de su longitud de onda. Quien da a conocer los descubrimientos de Planck fue Albert Einstein, quien estuvo en la misma universidad que él, y le da el nombre a estos campos de pura energía, el nombre de campos cuánticos. La palabra cuánto significa cantidad, en este caso campos con cantidad de solo energía. Estos campos carecían de masa y fueron llamados también fotones por Einstein, quien se dedicó a conocer entonces de dónde procedía la masa, si las partículas naturales del universo no la tenían. Paul Dirac le da el nombre bosones a las partículas naturales del universo en memoria a Satyendra Bose, quien las descubre en 1912 y las redescubre junto con Einstein en 1925 con el nombre de condensado Bose-Einstein. Siguiendo a Tesla, que la masa proviene de las partículas sin masa, da a conocer la naturaleza cuántica de la masa en su fórmula de la equivalencia de la materia y la energía. En esta fórmula nos enseña que la energía de la masa es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, lo que descubre la naturaleza de la masa al preguntarnos entonces ¿qué es la masa? Pues la masa es igual a la energía de la masa dividida por el cuadrado de la velocidad de la luz, lo que nos enseña físicamente que la masa es el resultado de la superconcentración de campos de pura energía que se mueven internamente a la velocidad de la luz. En otras palabras, la masa es producto del movimiento extremo de campos cuánticos. Esto lo podemos observar en el siguiente ejemplo, donde tomamos un fotón fundamental, el campo gamma, que mide 1 por 10 a la menos 12 y lo aceleramos internamente a la velocidad de la luz y lo superconcentramos 6 dígitos. Como resultado tenemos la aparición de electrones y quarks, los componentes de los protones y los neutrones y estos tres del átomo. La importancia del descubrimiento de Einstein es que descubrimos también que nuestro universo másico es artificial, es decir, no es natural, y explicamos. El universo es una realidad física de comportamiento mecánico, donde todo busca el equilibrio, pues la sumatoria de todas las fuerzas es cero. Nuestro universo másico, cuyo origen y principio es aceptado por el mundo científico, nace de la aceleración de campos cuánticos a su mayor velocidad, la velocidad de la luz. Comportamiento que se mantiene simplemente por inercia, primera ley de Newton, creando una nueva simetría material y con esta un universo másico. Por esta razón los físicos han postulado el Big Bang o gran explosión. Este comportamiento genera una serie de partículas entre leptones, electrones y bariones, quarks, que siendo dipolos de origen interactúan entre sí para formar los neutrones y protones y junto con los electrones da forma a los átomos. Los átomos se unen entre sí formando las moléculas y estas interactuando entre sí dan forma a los tres estados sólido, líquido y gaseoso. Aquí nace nuestro universo másico a partir de partículas sin masa, pero esto no es natural en el universo, que tiende al cero absoluto. Los científicos, conociendo esta realidad, no les ha quedado otra que postular una gran explosión cuántica salida de la nada, para dar origen a este universo. Por otro lado, de ser así, siguiendo el principio mecánico del cero absoluto, debe haberse formado otro universo, pero en sentido contrario, siguiendo la tercera ley de Newton. Este otro universo debe ser igual que el primero, pero mecánicamente opuesto. De aquí aparece la noción y el término de antimateria, donde encontramos un electrón que en vez de ser mayormente negativo, sea positivo y recibe el nombre de antielectrón o positrón. Al ser mecánicamente opuestos, al contacto se eliminan, pues pierden todo el movimiento acumulado y vuelven a su condición original de campos cuánticos o bosones. Este fue el descubrimiento del físico inglés Paul Dirac en 1927, por eso es considerado el padre de la antimateria.
No se ha observado la existencia de un universo paralelo de antimateria o alguna parte pequeña del mismo, lo que no explica físicamente la formación de nuestro universo, y la nada no es una opción. La única alternativa es el uso de la inteligencia y la vida presentes en el universo, cosa que se prueba en el hecho que habiendo bosones de todos los tamaños, inclusive inimaginables, solo un tipo de bosón se esté convirtiendo en fermiones. No es natural. Esto es una paradoja o contradicción lógica y física. Si este paso fuera natural, todos los bosones, sin importar el tamaño, podrían experimentar esta misma transición. Pero los procesos naturales son generales y universales. Pero no es así con el bosón tipo gamma, que es el único que se convierte en fermión, y los fenómenos específicos siempre han sido producto de la inteligencia presente en la materia animada. Nuestro universo másico de fermiones, construido a partir de electrones y quarks, que son solamente dipolos, es decir, imanes cuánticos, mecanismos que no tienen ningún tipo de vida, dan forma a un universo tangible también inanimado. Tanto la información de la vida que da origen a los seres orgánicos como la unidad cognitiva que llamamos mente, al igual que los electrones y los quarks, proceden del universo de bosones, como lo veremos en las siguientes presentaciones.